Vamos a entrar en temas políticos. La Cámara de Diputadas y Diputados debe elegir un nuevo presidente tras la renuncia de Vladimir Milošević. Si bien el oficialismo tiene los votos para mantener el cargo, las disputas están entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, que ha puesto en duda su continuidad en el acuerdo administrativo. Vamos a conversar del tema. Tenemos contacto a esta hora con el diputado Eric Aedo. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está, Viviana? Muy buenos días. Bueno, despejemos este tema para entrar también en otros de la contingencia, que obviamente también nos generan mucha atención. ¿En qué está precisamente la posibilidad de llegar a un acuerdo? ¿Sigue existiendo esa probabilidad o se ha ido diluyendo? No, sigue existiendo la probabilidad. Nosotros no hemos roto el diálogo con las fuerzas del oficialismo, no solo con la gente del PC, con el Frente Amplio, también muy intensamente con la gente del Partido Socialista, del PPD, del Partido Radical, también con la gente del PDG, que es parte de este acuerdo. Hemos tenido, o yo por lo menos, conversaciones con Karen Medina, que es la jefe de bancada del PDG. Yo espero que prime el sentido común, la sensatez. Le corresponde hoy día, a partir de julio, a un miembro de la Democracia Cristiana de esta bancada presidir la Cámara. Hemos dicho, nosotros hemos puesto el nombre de Ricardo Cifuentes ahí en esta discusión para presidir la Cámara, y por tanto nos vamos a jugar por entero para que ese acuerdo efectivamente se cumpla. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Ahora, pero lo que se cuestiona, por ejemplo, diputado, para ahí preguntarle de inmediato, lo que está cuestionando el Partido Comunista es que no se le haya entregado, por ejemplo, el apoyo a Carol Cariola en la instancia anterior. Sí, yo no tengo ningún problema en contestar eso muy directamente. Nosotros el año pasado no teníamos ningún problema en votar por alguien del Partido Comunista. Yo he descartado, incluso en conversaciones que he tenido con el jefe de bancada del PC, en medios de comunicación, con Luis Cuello, aquí jamás ha existido un veto. Lo que para nosotros en ese minuto era inaceptable es que abogados ligados al Partido Comunista, incluso ligados a la propia bancada de diputados del Partido Comunista, hayan presentado una querella en contra de Sergio Mico, que fue director del Instituto de Derechos Humanos, en su calidad de demócrata cristiano en ese minuto, como cómplice de violaciones a los derechos humanos. Eso para nosotros era inaceptable, que acusaran a alguien que ocupó ese puesto siendo demócrata cristiano como violador de derechos humanos, con la trayectoria que tenía el propio Mico y la propia Democracia Cristiana en temas de derechos humanos, y además se nos pretendiese, ¿no es cierto?, llevar a un escenario de 50 años del golpe. Después nos iban a decir que la DC era golpista y además violadora de derechos humanos. Eso es inaceptable, eso jamás lo vamos a permitir. Yo así se lo transmití a Guillermo Teller el año pasado, lo conversé con él, y él me planteó directamente que no estaban en condiciones, ¿no es cierto?, de tomar mayor distancia de esa querella. Y yo respondí algo que me parece que es del sentido común. Yo no puedo obligar al PC a lo imposible si no podían tomar distancia de esa querella. No nos pedían a nosotros, no nos podían pedir lo imposible de apoyar un partido que al mismo tiempo que nos pedía el voto, acusaba a uno de los nuestros como violador de derechos humanos. Por tanto, por eso no votamos. Ahora, según el acuerdo que firmamos, le corresponde a la Democracia Cristiana, y si no va a haber ese acuerdo, obviamente nosotros vamos a buscar caminos alternativos, y el PC obviamente puede buscar también sus propios caminos, ¿cierto? Y esos caminos alternativos, diputados, también pasan porque en algún momento la crítica y el cuestionamiento se le había hecho en especial a usted, porque planteó públicamente este punto que nos expresa, ¿no?, de cuestionar ese apoyo a partir de lo que había ocurrido en el Instituto de Derechos Humanos. Por eso se está buscando alguna otra figura. Usted planteaba el nombre de Ricardo Cifuentes para que se pueda concretar el acuerdo en el oficialismo. Sí, ahora yo también quiero aclarar un punto. Yo soy el jefe de la bancada de la Democracia Cristiana por segundo año consecutivo, y el año pasado, cuando planteamos este punto, yo no lo planteo a título personal, no lo planteo como Eric Aedo, diputado de Demócrata Cristiano. Esto fue una decisión de la bancada. Y si tú revisas, por ejemplo, la prensa del año pasado, no hay ni un artículo, no hay ni un Twitter, no hay ni un comentario de un miembro de esta bancada, que éramos 8 el año pasado, en contra de esa decisión, porque esa fue una decisión que tomamos como cuerpo colegiado de bancada de diputados de Demócrata Cristiano. Yo voy a defender hasta el final, la dignidad de la Democracia Cristiana, porque solo quiero recordar un hecho. Cuando se produjo el golpe de Estado, las primeras 2 personas que presentaron habeas corpus en favor de gente de izquierda que estaba siendo perseguida por la dictadura de Pinochet a partir del 11 de septiembre, uno fue Bernardo Leighton, demócrata cristiano, y el segundo, Adolfo Saldívar,
demócrata cristiano. Por tanto, no puede la izquierda venir a tergiversar la historia y acusar a la democracia cristiana de violaciones a los derechos humanos. Eso yo, a lo menos, en lo personal, no se lo voy a aceptar jamás. Diputado, bueno, ahora para también entender lo que está por venir y las diferencias que usted ha expresado también de lo que fue precisamente ese proceso anterior, hay obviamente una intención también en la derecha, ¿no? Jorge Alessandri, está también la figura de Joana Pérez, Francisco Undurraga. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la decisión de la DC? ¿Van a primero seguir viendo la posibilidad que exista este acuerdo con el oficialismo? Si es que eso no ocurre, ¿está también ahí el análisis de un apoyo a estos parlamentarios de la derecha? Hoy día, te contesto muy directamente, estamos buscando todo que se mantenga el acuerdo y por eso no hemos cerrado esta conversación y yo sigo conversando no solo con el oficialismo, digamos, a través de sus jefas de bancada, sino que también con el propio gobierno. Si aquí también el gobierno tiene un rol que jugar. Si el gobierno y el mundo de la izquierda, el oficialismo, lo que quieren es aumentar la crisis política por la que están pasando, ahora perdiendo la presidencia de la Cámara de Diputados y con eso ya despedirse definitivamente de todas sus reformas, porque obviamente si la derecha llega a ganar la Cámara de Diputados, yo te aseguro que no son los proyectos que le interesan al gobierno los que se van a discutir. Esa presidencia de la Cámara, si cae en manos de la oposición, lisa y llanamente, va a poner otros proyectos en discusión. No va a existir ni pacto fiscal, ni reforma previsional, ni uno de los temas que le interesa al gobierno. Entonces aquí también yo espero que la moneda juegue el rol que le corresponde jugar. Y en ese sentido tengo bastante esperanza, lo quiero decir en esos términos, de esperanza, una virtud teologal a esta altura con este gobierno, de que el ministro Elizalde juegue el rol que creo que le corresponde jugar en estos minutos. Diputado, quiero también preguntarle cuál es su opinión a lo ocurrido ayer en toda esta crisis por los casos de los convenios, las asignaciones directas. Finalmente se le solicita la renuncia al Ceremi del Maule, al Ceremi de Vivienda, Rodrigo Hernández. Ahí se especifica que había ya un cuestionamiento y se había defendido que se había inhabilitado en el caso de un convenio, pero surge otro que en el fondo se renueva, ¿no? Que había sido 2018, se renueva en 2022. Bueno, él también ha hecho público y ha expresado en una declaración su punto, pero ¿qué le parece? Y cómo además sigue esta situación como un poco de que sigue a cuentagotas, ¿no? No se logra como frenar toda la crisis como política a partir de este nuevo hecho. Sí, mira, acá permíteme un poco de humor tal vez en esto. Y seguramente para la gente más joven que va a escuchar lo que voy a decir no le hará mucho sentido, pero los que tenemos un poquito más de juventud acumulada, yo no sé si tú te acuerdas que en la revista Condorito siempre aparecía en el diario ese Pelotillehue, aparecía Cara de Ángel, y Cara de Ángel siempre declaraba soy inocente, declaró Cara de Ángel. Yo quiero decir esto con un poco de humor porque es evidente que alguien que está acusado, lo evidente, lo obvio, es que no reconozca culpa, sino que diga que es inocente. Pero eso es distinto, por ejemplo, de los efectos políticos que toda esta situación está produciendo. Nosotros dijimos, y cuando digo nosotros es porque no solo lo dije yo, lo planteó el propio senador Gastón Saavedra, que esta cosa de que el presidente saliera a brindar a autoridades regionales que directamente están involucrados en estos temas, como el Ceremi del Maule o en la región del Biobío, la delegada presidencial, que todos sus amigos están puestos en estas fundaciones como Urbanismo Social, que tiene una presencia acá, casi como dice la gente de Leonardo da Vinci, se dedica a administrar edificios, a hacer estudios de títulos, etcétera. La verdad es que son muy multifacéticos. Yo creo que ese fue un error, se lo dijimos oportunamente y el tiempo nos está dando la razón. Ahora, que se vayan las autoridades regionales que están involucradas en estos casos, no necesariamente por una cuestión legal, sino que por la crisis política que se ha generado, me parece que es el primer paso. Luego de las autoridades regionales, sin duda el presidente tiene que hacer su propia evaluación con su equipo y su comité político, pero sin duda aquí hay ministros que es muy difícil que puedan permanecer en el cargo. Yo lo decía ayer en una publicación de un diario nacional, si el ministro Montes le han pasado los goles de todas las formas, de palomita, de taco, con la mano de Dios, dije, o sea, la verdad es que no ha sido capaz de controlar
esta crisis al interior de vivienda. ¿Pero usted hay más responsabilidad en él Jackson, o en el ministro también? Porque acá hay dos nombres, ¿no? El del ministro Montes y el ministro Giorgio Jackson. Hay dos nombres. El ministro de Vivienda es responsable porque obviamente todo esto ha sucedido bajo sus narices en el ministerio que él dirige. Él es el responsable político. Y el ministro Jackson, porque todo el mundo en este país entiende que el ministro Jackson funda Revolución Democrática, es el pilar fundamental de Revolución Democrática, y es muy difícil también que estas formas de asociación ilícita que algunos, a esta altura, ex miembros de Revolución Democrática a través de esta Fundación Democracia Viva, esta verdadera asociación ilícita para defraudar al pueblo de Chile, pasó bajo sus narices y por tanto también tiene una responsabilidad. Diputado, pero lo que también ¿Sí? se ha hecho como un punto por parte del gobierno, lo han hecho en las vocerías y también ha trascendido que eso ocurrió ayer en el Consejo de Gabinete, es un respaldo, sobre todo del propio presidente, decir que no va a haber un cambio. Ha sido bien enfático la propia vocera, la ministra Camila Vallejo, lo dijo durante estos días, no una vez, sino varias, y además entiendo que en ese encuentro ayer se reafirmó esa posición, que no va a haber un cambio de gabinete. ¿Usted ha visto que este gobierno cambia de opinión o no? En poco tiempo, yo creo que todos los chilenos se dieron testigo de eso. Dice un día una cosa y 3 días después dice otra. Pero tal vez, incluso diputado, en instancias anteriores cuando estaba y se analizaba esto, la posibilidad de un cambio de gabinete, siempre la respuesta es una facultad del presidente, después esos hechos ocurrían, pero aquí hemos visto más bien una posición clara de decir no va a existir un cambio de gabinete. Bueno, yo creo que cuando uno a veces está viviendo una crisis de la magnitud que la está viviendo el gobierno, obviamente uno intenta cerrar filas para mantenerse a flote en esa crisis. Pero alguien tiene que ponerle sentido común y racionalidad a las decisiones en la moneda. Si no se ejercen políticamente las responsabilidades que existen, este gobierno yo espero que termine administrando, porque este gobierno entonces ha definido a sí mismo que ya se terminó, ¿te fijas? Porque tiene una crisis de proporciones enormes. ¿Tú crees que hay en la ciudadanía confianza en lo que el gobierno hoy día está diciendo? Si hoy día blindan una autoridad, después la tienen que cambiar, todos miran para el techo, nadie supo de los contratos que se hacían. Estos contratos, por ejemplo, en la región del Biobío, una organización hace los estudios de título de dominio, por ejemplo, para quienes sufrieron la pérdida de sus viviendas en los incendios. Eso es urbanismo social. Esa misma organización, y con un grupo de abogados, porque yo pedí el listado de esos abogados, porque recibí información interna desde el propio ministerio, que están muy asociados a un partido y un movimiento político en específico, esa misma organización se hace cargo ahora de administrar departamentos, ¿no es cierto?, que están destinados al arriendo como viviendas sociales. 13.700.000 pesos mensuales para administrar 80 departamentos. O sea, el costo de esos gastos, ¿no es cierto?, de administración son de 171.250 pesos por departamentos sociales que no tienen ascensores, nada. Cuando la gente paga por gastos comunes 70, 80.000 pesos. Entonces, esto ha pasado bajo las narices de las autoridades de vivienda y por tanto tienen que responder. Diputado, y una opción que analiza la derecha es la acusación constitucional. Se viene la del ministro de Educación, pero también está, obviamente, esto Republicanos lo planteó, finalmente están en la búsqueda de los apoyos. ¿Qué pasa con la democracia cristiana si es que efectivamente ellos siguen empujando la idea de una acusación constitucional en contra de estos dos ministros? Esto efectivamente es una noticia en desarrollo, por eso yo lo estoy diciendo hoy día muy abiertamente. Creo que las responsabilidades políticas no terminan en un Ceremi del Maule. Aquí hay responsabilidades políticas mayores que yo espero que se ejerzan. Y de lo contrario, bueno, que opere la institucionalidad que tenemos y si el Parlamento llega al convencimiento que lo que se requiere ahora es una acusación constitucional en contra de otros ministros, bueno, lo evaluaremos en su minuto. Pero obviamente yo espero que el gobierno reaccione. Aquí no caben las... A ver, yo entiendo desde lo humano el apoyo a los amigos, pues eso es absolutamente entendible, pero aquí estás poniendo en riesgo la situación del país, estás enfrentando una crisis política y creo que de eso hay que hacerse cargo. Y eso uno le puede decir a sus amigos, mira, es el momento que des un paso al costado, es el momento que salgas, porque estás generando un problema mayor. Y yo creo que eso es lo que el gobierno debiese hacer. Mira, esto yo lo he conversado con muchas personas del gobierno, con muchas, con parlamentarios igual, del propio oficialismo. A mí me cuesta entender esta tosudez de querer tapar el sol
con un dedo. Ahora tenemos al hijo, ¿no es cierto?, de la expresidenta de la República. ¿Quién podría dudar que Michelle Bachelet, la expresidenta, no tiene un afecto genuino por el presidente Boric? Pero hoy día el hijo de la presidenta dice que esto es peor que Cabal. Entonces ahí yo aplico un dicho nomás de la jerga jurídica. ¿Y usted comparte esa declaración? ¿Qué le parece? De parte, relevo de prueba. Yo creo que esto que estamos viviendo, más que Cabal, esto es como el Mobgate. Aquí se asociaron un grupo de personas para defraudar el fisco. A mí me suena más a eso, porque en el caso Cabal, que es grave, porque ahí lo que más bien se trata o se descubrió fue, ¿no es cierto?, un cierto tráfico de influencias entre dineros privados, porque ahí estaba el Banco Chile, habían operadores privados, ese era un mundo entre privados. Acá esto se parece más a Mobgate en el sentido que aquí son platas públicas y es gente que se congregó, en mi opinión, como una verdadera asociación ilícita para defraudar a los chilenos y también las arcas fiscales. Diputado Aedo, le agradecemos el tiempo para poder abordar todos estos temas de la contingencia. Quedamos atentos también ahí a algunas cosas, como usted decía, ¿no? Lo que tiene que ver sobre todo con la presidencia de la Cámara. Que esté muy bien, muchas gracias.